Hola, bienvenidos a esta sesión magistral sobre el bloque 1 de Escuela Rural y Enseñanza Multigrado. Como hemos comentado en clase, estas sesiones grabadas tienen el objetivo de realizar un mapeo general sobre cada uno de los bloques y poder explicar aquellos aspectos más relevantes, con el fin de ayudar al estudiante a poder preparar su estudio y sobre todo a pensar sobre el contenido y poder trasladar a las clases presenciales dentro del aula aquellas dudas o sugerencias que tengáis sobre el temario tratado. De esta forma, este primer bloque 1 trata sobre el concepto de escuela rural, cómo se contextualiza dentro de ella la escuela multigrado y conocer el concepto de escuela rural desde un punto de vista normativo, es decir, conocer a qué hace referencia la escuela rural de manera general según la normativa actual, pero después conocer desde la propia experiencia de los docentes de la escuela rural ese concepto de multigrado y cómo realmente debemos entenderlo. Entonces, ¿qué es la escuela rural y qué es la escuela, o mejor dicho, enseñanza multigrado? Si nosotros atendemos a lo que es la definición de escuela rural y cómo se establece dentro de la normativa, de forma generalizada hace referencia a ese servicio educativo, formal y académico que se da dentro del contexto rural, es decir, toda escuela que se encuentra dentro de un medio rural, de un pueblo. Pero no debemos de malentender o de ampliar este concepto y relacionarlo directamente con lo que sería la enseñanza a la escuela multigrado, ya que no toda escuela rural es una escuela multigrado, ¿vale? Si esto lo preguntamos, desde luego, a los que de verdad se consideran maestros de escuela multigrado y de escuela rural, nos dirían que toda escuela rural debe de ser una escuela multigrado. Pero bueno, que entendamos de alguna manera que dentro del concepto de escuela rural, tal y como nos aparece en la normativa actual, hace referencia simplemente pues eso, a esos servicios educativos, a estos centros escolares que se sitúan en las zonas rurales. Claro, de esta forma, pues un ejemplo que siempre pongo serían las escuelas, por ejemplo, de Graus. Pues es una escuela totalmente nivelada y que incluso tiene 2 vías. Poco o nada tiene que ver con esa enseñanza multigrado de la que vamos a tratar en esta asignatura. En cambio, cuando ya hablamos de las escuelas rurales que se sitúan, pues, sobre todo dentro de los CRAS, de los centros rurales agrupados, sí que ya nos encontramos unas escuelas que físicamente hablando, pues tienen un tamaño menor y sobre todo con un número de alumnos muy reducido y que no se agrupan exactamente ni por edades, ni por cursos, ni por etapas. Es decir, dentro de una misma escuela podríamos tener pues un número reducido de alumnos, por ejemplo, pues 6, 7, 8 alumnos, y además esos alumnos podrían ser de la etapa de infantil, de la etapa de primaria, incluso de los 2 primeros cursos de la etapa secundaria. Es decir, no es una escuela nivelada, sino que es una escuela multigrado. Conviven diferentes estudiantes de diferentes etapas y de diferentes cursos. Y por lo tanto, pues ese proceso de enseñanza-aprendizaje pues, es bastante diferente a lo que sería una escuela ordinaria y nivelada. Sería pues una atención pues mucho más personalizada, con una diversidad dentro del aula mucho más grande, ya partiendo de la base que obedeceríamos a una diversidad por edad cronológica, pero además esa diversidad, a partir de esa edad cronológica, pues también se extiende a una diversidad de contenido, a una diversidad de intereses, a una diversidad de propia maduración y desarrollo de los estudiantes que tenéis dentro de ese aula. Y por lo tanto, pues claro, hablaríamos de un contexto educativo mucho más complejo, ¿vale? Entonces, estas son las pequeñas diferencias para que podamos entender pues, el contexto más amplio y general de una escuela rural y el contexto más específico de cuando hablamos de escuela multigrado o enseñanza multigrado. Pongo esto de la enseñanza multigrado porque es cierto que según cómo diseñemos nuestro plan educativo o el propio diseño pedagógico de un centro, incluso en áreas rurales, podríamos encontrarnos ciertas aulas que tengan un enfoque multigrado, como podrían ser las aulas de desarrollo de capacidades, de atención a alumnos con altas capacidades. Podemos encontrarnos perfectamente un aula dentro de un centro rural que por cuestiones específicas como pueden ser la atención a las altas capacidades, pues tengan un aula específica donde agrupan alumnado de diferentes edades y etapas, es decir, con un diseño multigrado. Pero bueno, en particular, para esta asignatura trataremos esta escuela multigrado desde el punto de vista de la escuela rural, ¿vale? Sí que os dejo aquí un par de vídeos que sí que los vimos en clase
y que os recuerdo que podéis volverlos a ver cuando queráis y que seguro que son importantes para que podáis comprender perfectamente ambos conceptos. ¿Qué es la escuela rural, la enseñanza multigrado? Pues bueno, en esta diapositiva sí que volveríamos a hablar sobre todo de lo que os he estado explicando en la primera diapositiva, pero volviendo a ese origen de la escuela rural desde un punto de vista normativo, pues sí que sabemos que existen pues estas escuelas rurales de carácter unitario, estas escuelas rurales multigrado, estas escuelas rurales que sí que están graduadas y niveladas. Podemos ver estos tres tipos de aulas. Nosotros, esta central, la multigrado, es la que nos va a interesar y principalmente la podemos encontrar en lo que son las escuelas rurales agrupadas, ¿vale? Al igual que en la primera diapositiva, también os dejo otros vídeos que os van a poder ayudar también a seguir comprendiendo este concepto de escuela rural y escuela multigrado. La enseñanza multigrado, por lo tanto, pues obedece a una peculiaridad concreta, y es que, digamos que de alguna manera aúna o junta dentro de un mismo espacio y de un mismo tiempo alumnado de diferentes cursos y de diferentes etapas y por lo tanto también de diferente nivel curricular, de diferente capacidad para la adquisición de competencias, es decir, es un aula diversa y por lo tanto el diseño metodológico, espacial y temporal que hagamos dentro de ella va a ser totalmente o principalmente nuestras herramientas para poder llevar a cabo eficazmente nuestra labor docente. Entonces, debemos de entender que esta enseñanza dentro de lo que es la escuela multigrado es una enseñanza personalizada, que atiende a las características de cada uno de los niños y niñas que tenemos, a sus capacidades, a su nivel de adquisición de competencias, a sus intereses, a su nivel de desarrollo y a su nivel madurativo. Esto hace que dentro de este aula multigrado también se den aspectos o características especiales que muchas veces pues, son muy positivas, como por ejemplo la figura de los alumnos tutor, el aprendizaje por contagio. Es decir, es un contexto educativo muy rico en el que se pueden vivenciar diversas experiencias educativas que son muy eficaces para ese desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada. Además, el aula multigrado y entendida dentro de lo que es las diferentes normativas de las comunidades autónomas, pues se suele confundir principalmente por lo que os decía, porque también la propia nomenclatura que utiliza la administración también es un tanto confusa. Podemos encontrarnos la nomenclatura de centros rurales agrupados, centros escolares rurales, colegios públicos rurales. Es decir, indistintamente utilizan diferentes nomenclaturas y además cada una de ellas, dentro de cada una de ellas, de manera especial nos podemos encontrar diferentes agrupamientos. O sea, cuando vemos estas nomenclaturas no necesariamente van a hacer referencia a que todo lo que está dentro de ellas sean escuelas multigrado. Por eso os decía que es una situación bastante peculiar y que por lo tanto, pues bueno, hay que comprenderlo desde un punto de vista general que es la escuela rural, pero también desde un punto de vista específico que ya no es solo el aula multigrado como algo físico, sino hablar de una enseñanza multigrado como un tipo de enseñanza, un tipo de método, un tipo de enfoque particular. Las peculiaridades o características de estas aulas multigrado, sobre todo, pues va a ser una convivencia interedades, la existencia de una intencionalidad educativa muy programada, muy trabajada y para nada, pues de alguna manera excesivamente espontánea. También está muy marcada por la cooperación, por el uso de metodologías activas que pueden ayudar sobre todo a adaptar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, a poder practicar una pedagogía flexible que se adapte a las características de todos nuestros alumnos y que sobre todo promueve también la autonomía en los aprendizajes. Es algo esencial el desarrollo de esta autonomía en los estudiantes de la escuela multigrado, ya que la necesidad de atender en momentos diferentes también a las diferentes edades y etapas hace esencial el desarrollo de esta autonomía para evitar esos tiempos muertos en los que algún grupo de alumnos puede quedarse parado o a la espera de que vuelva el profesor a guiarles y a decirles por dónde deben de seguir. Además, el proceso de enseñanza-aprendizaje existen dos componentes básicos. O sea, tenemos que entender que en nuestro quehacer diario como docentes existen las actividades de aprendizaje y estas actividades vienen también marcadas por los recursos que tenemos. De esta manera, las actividades de aprendizaje pues, permiten al maestro rural, al maestro de la escuela multigrado, el desarrollo de estrategias didácticas que permitan al estudiante la adquisición y desarrollo de competencias, además de contenidos curriculares.
Pero por otro lado, debemos de entender que estas actividades pueden estar diseñadas de manera diversa, pueden ser muy variadas, ¿vale? Desde actividades individuales a cooperativas, actividades vinculadas con diferentes estrategias o métodos de trabajo, trabajar por indagación, por descubrimiento, por resolución de problemas. Es decir, este tipo de enseñanza permite la inclusión de diferentes metodologías y no es que solo lo permita, sino que también es necesario. Y finalmente, pues toda actividad de aprendizaje, todas las actividades didácticas diseñadas van a necesitar de ciertos recursos didácticos. El uso de las TIC en estos entornos, desde luego que es muy importante para poder acercar al alumnado, al estudiantado, a realidades que desconocen y que están fuera de su entorno próximo, pero no obstante ese entorno próximo, sobre todo cultural y natural, hacen o nutren de una riqueza magnífica a la escuela multigrado, ¿vale? Además de todo material didáctico que se puede ir elaborando. De hecho, existe una peculiaridad y es que en las escuelas multigrado generalmente, o por lo menos es la corriente cada vez más extendida, se ha ido prescindiendo de libros de texto como tal y se ha ido sustituyendo por materiales propios que van diseñando y elaborando los propios docentes y en muchas ocasiones los docentes en conjunto con las familias y con sus alumnos. Como hasta aquí lo que sería esta contextualización de lo que es la escuela rural y la enseñanza multigrado, en estas primeras semanas de trabajo, si recordáis, pues os fui proponiendo que fueseis leyendo las lecturas correspondientes al bloque 1, participando en los foros y viendo los vídeos, y trabajar sobre todo las lecturas prácticas y las lecturas que se proponen en profundidad. Vuelvo a decir lo mismo que os repito en clase, todo este material está disponible a lo largo de todo el trimestre y en cualquier momento os puede ser útil, sobre todo para profundizar, para aclarar ideas, incluso para preparar el material de estudio. Muchas gracias por vuestra atención. Os animo a que sigáis echando un vistazo a la plataforma y podéis ver todos los recursos que tenéis ahí disponibles. Y para cualquier duda, pues ya sabéis que tenemos las sesiones presenciales de los viernes y estaré encantado de atenderos y de resolver cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias.